Mis hermanos, mis hermanas, vamos a comentar hoy el Evangelio que la Iglesia nos ofrece el domingo 11, un décimo domingo durante el año, ciclo B. Está tomado de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. El Evangelio nos regala en este corto párrafo que vamos a meditar dos pequeñas parábolas a través de las cuales Jesús nos quiere revelar cómo es el reino de Dios que Él está empeñado en anunciar, y no solo en anunciar, sino en hacer presente, en visibilizar. Son parábolas que tienen como trasfondo la cultura agrícola en la que Jesús vivía y se movía, y por tanto sus oyentes podían captar bien. No son obviamente una lección de agronomía, y a nosotros, hombres y mujeres urbanos, nos toca tratar de desentrañar qué nos pueden decir estas parábolas sobre el reino de Dios que nacieron en una cultura agrícola tan lejana para nosotros. La primera parábola es esa semilla que está sembrada y que, dice el Evangelio, crece por sí sola. Aunque el sembrador no haga nada mientras él duerme, esa semilla sigue brotando, creciendo, escondida en lo profundo de la tierra. Obviamente, por supuesto que la semilla, como toda vida, está condicionada, enriquecida, amenazada, posibilitada o imposibilitada según sea ese medio, ¿no?, en que se desarrolla. También, obviamente, por su propia genética. Y también es obvio que esta parábola no es una invitación a no hacer nada, a cruzarnos de brazos. La semilla no va a crecer si no se la siembra primero, si no se la riega, si no se la cuida. Pero lo que pretende el foco, digamos, de esta parábola, en primer lugar, digamos, es decirnos que tanto el reino como la vida misma tiene una dimensión misteriosa, inabarcable, que nos trasciende. Nos guste o no nos guste en la vida, hay situaciones, relaciones, problemas, personas que no podemos manipular a nuestro antojo. El que pretenda controlar todo, saber todo, meterse en todo, manipular todo, se termina o se va a terminar enfermando. Podríamos decir que puede sufrir un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. En el origen de esto puede estar, bueno, muchas cosas, ¿no? Un afán perfeccionista, por ejemplo, ¿no? O el miedo, o la desconfianza en los demás, o no saber delegar, ¿no? Pero hay esto, ¿no? Esta actitud de controlar todo. Y la parábola nos viene a decir que hay que confiar en la vida. No hay más remedio que confiar en la vida. Y respetar los ritmos, los procesos personales, los propios procesos y los de los demás. Saber que todo tiene un tiempo bajo el sol. Papa Francisco nos recuerda que uno de los grandes males de nuestra época es la rapidación, que vivimos corriendo, haciendo mil cosas a la vez. Y obviamente que esto no puede ser sano para nosotros. Esto nos genera estrés, primero de cansancio, pero además de estrés, violencia, descuido de los vínculos, de las relaciones, ansiedad, porque no todo tiene por qué dar un fruto inmediato. No todo tiene que gratificarnos al instante, no todo tiene que resultar perfecto. En ese sentido, que bien nos hace recordar, ¿no?, que somos humanos. Parece una obviedad, ¿no? Pero somos humanos. La tentación de ser como Dios, la humanidad la arrastramos desde el jardín del Edén. Esa promesa, ¿no?, del tentador, serán como dioses, y ahí picamos, ahí picamos. Pero cuando los seres humanos manipulamos, pretendemos manipular y manipulamos mal la naturaleza, rompiendo, por ejemplo, las reglas más elementales de la ecología, generamos daños muchas veces irreversibles, que terminan autodestruyéndonos,
quizás por aumentar mezquinamente alguna pequeña ganancia. A corto plazo puede ser que no sea tan pequeña, a largo plazo es un desastre. En el fondo, esta parábola nos está reclamando fe en que el Espíritu de Dios conduce la historia y que la va a ir llevando de una u otra forma a su plenitud, secretamente, silenciosamente, desde abajo, desde lo más profundo, como la semilla. El Espíritu va conduciendo la historia. A los que hemos sido educados en el voluntarismo, en la meritocracia, nos resulta difícil, pero nos hace mucho bien confiar en esta acción secreta de Dios, que nos permite relajarnos, descansar en su bondad, descansar en su infinita misericordia, descansar en su promesa, descansar en este Dios que es pura gratuidad, puro don. Y a nosotros, por supuesto, seres humanos, hombres y mujeres del siglo XXI, tomar conciencia de que no todo depende de nosotros, que no todo lo pueden solucionar la tecnocracia o el cientificismo, que hay muchas cosas que no sabemos y que no podemos manipular, insisto, nos hace bien, nos hace bien. Cosas, la vida, ¿no? Muchas veces lo que toca es acompañar, facilitar, ¿no? Pero para después fluir con la vida, ¿no? La vida debe fluir por la misma fuerza, por la misma energía que esa vida lleva adentro, como la semilla. La segunda parábola nos habla de la fuerza de lo pequeño, ¿no? Y podríamos decir de los pequeños. Nosotros acostumbrados a las grandes cosas, ¿no? Llamativas, impactantes, ¿no? Y que a veces quedamos como encandilados por las formas, por el tamaño, la espectacularidad. Quizás no sospecharíamos que esa pequeñísima semilla tuviera en sí misma, ¿no?, la posibilidad de transformarse en un arbusto tan grande. También nos viene muy bien esta parábola, porque muchas veces pensamos que para realizar alguna acción efectiva, algún cambio social significativo, alguna acción que genere una modificación importante a nivel social, político, eclesial, económico, las pequeñas cosas, los pequeños gestos, las acciones que muchas veces pasan inadvertidas, bueno, no tienen importancia, no inciden, no pesan, no interesan. Sin embargo, parece que el reino de Dios tiene otros valores, ¿no? U otra lógica. Dios privilegia lo pequeño en las opciones que hace incluso desde su encarnación, transformándose en un bebé. En la repetida prédica de Jesús sobre la importancia de los niños y de los pequeños con los que él mismo se identifica, en esa valoración que Jesús hace de los gestos mínimos, pequeños, dar un vaso de agua, gestos que pasan inadvertidos para todos, como esa mínima ofrenda que la viuda pone en la alcancía del templo. Eso vale la pena destacar que ese arbusto no crece solo para sí. Produce un fruto valioso, sí, pero además permite que los pájaros encuentren en él cobijo y descanso. El reino es así, el reino de Dios es así, no se impone por la fuerza, por su poderío. No son lo importante las apariencias, la magnitud, la espectacularidad. Es un reino que crece nuevamente desde el pie, desde abajo. Bueno, frente a la magnitud de los desafíos que tenemos como sociedad, como humanidad, podemos a veces desmoralizarnos, pensando que no podemos hacer nada. Sin embargo, la suma de acciones pequeñas puede tener una fuerza mucho más grande que una manifestación multitudinaria o un show espectacular. Bien, hermanos, hermanas, sabemos que Jesús con mucha frecuencia utilizó la semilla como una metáfora, ¿no? Tal vez una muy significativa, muy fuerte, es la que Juan nos transmite en el capítulo 12, versículo 24. Cuando Jesús dice que el grano de trigo debe morir para que nazca algo nuevo, porque si no queda solo, si muere da fruto. Y Jesús lo decía intentando explicar el sentido de su propia muerte. Nosotros quisiéramos muchas veces dar fruto, pero sin morir.
Pero la vida tiene esta dimensión pascual en sí misma. Hay que vaciarse si queremos recibir. Hay que dejar el cuerpo y las cosas de niño para hacerse hombre. Hay que dejar de lado los gustos, agendas propias, comodidades para ser padre y ser madre. Hay que renunciar a las ventajas de la vida de soltero para contraer matrimonio. Hay que soltar para poder fluir con la vida. En cada elección, por más sencilla que sea, debemos dejar de lado infinidad de posibilidades para optar por una. En el último día entregaremos el Espíritu como Jesús para entrar en la eternidad. Entregaremos el Espíritu. El reino de Dios, como la vida, tiene esta dimensión pascual. El que quiera salvar, cuidar, conservar mezquinamente su vida, la perderá. Y el que la entregue, la ganará. Mis hermanos, mis hermanas, que tengan todos ustedes una muy, pero muy feliz semana.